Otra serie de desapariciones que, sin duda, tenían puntos en común con la de Luke Neville fue la de Ryan Provencher, de 38 años, y Richard Skur, de 37, el 17 de julio de 2019. Aquella tarde, hacia las 12:30, Provencher y Skur fueron vistos en South Surrey, en el área metropolitana de Vancouver. Provencher ha sido descrito como un hombre caucásico de unos 70 metros, 80 kilos y complexión delgada, mientras que Skur ha sido descrito como un hombre caucásico de unos 15 metros, 120 kilos y complexión atlética. Ambos vivían en Surrey en ese momento. La pareja condujo durante 3 horas por la autopista transcanadiense hasta Spences Bridge. Era un viaje que Provencher hacía a menudo, ya que tenía negocios en la zona en una propiedad concreta, cuya naturaleza la policía se ha negado a revelar. Los agentes de la RCMP que investigaron posteriormente la desaparición de la pareja dijeron que tenían razones para creer que los 2 hombres llegaron a su destino. Provencher y Skur no regresaron de su viaje a Spences Bridge y poco después se denunció su desaparición. El 21 de julio, 4 días después de que se les viera por última vez, se descubrió el Jeep Cherokee blanco de Provencher de 2019, aparcado en una zona boscosa de una carretera forestal cerca del lago Logan, al este. A diferencia del vehículo de Luke Neville, el flamante Jeep no estaba quemado ni dañado en modo alguno. No había señales de Provencher o Skur en las inmediaciones, y no hay indicios de que algo malo había ocurrido en el lugar. Los informes sobre el descubrimiento incluyen lo que parecen ser una serie de errores geográficos extraños e incoherentes. Aunque todos los artículos sobre el tema declaraban que la furgoneta se había encontrado cerca de Logan Lake, la mayoría de ellos también afirmaban que se había hallado a 100 kilómetros, o 62 millas, al este de Spences Bridge. En realidad, la ciudad de Logan Lake se encuentra a 38 kilómetros, 24 millas, al este de Spences Bridge, mientras que la masa de agua que da nombre a la ciudad se encuentra a tan solo 22 kilómetros, o 14 millas, al este de este último. En un comunicado de prensa, la RCMP declaró: tras la recuperación del Jeep, un equipo de búsqueda y rescate, los servicios caninos integrados de la policía y el helicóptero Air 4 de la RCMP fueron enviados para llevar a cabo una búsqueda en la vasta zona boscosa. No se encontró ni rastro de Provencher ni de Skur, y la policía abandonó el lugar convencida de que los 2 hombres ya no se encontraban en la zona. Tras el descubrimiento del Jeep abandonado, la unidad de delitos Graves del distrito sureste de la policía montada asistió a los destacamentos de Ashcroft y Lytton de la policía montada en la investigación de las desapariciones de Provencher y Skur, indicando que la policía montada tenía motivos para creer que se trataba de juego sucio. El 2 de agosto, los investigadores ejecutaron una orden de registro en una propiedad rural de Spences Bridge, la misma propiedad misteriosa en la que Provencher supuestamente tenía intereses comerciales. La policía pasó varias horas en el lugar, pero no informó al público de lo que encontraron allí, si es que encontraron algo. El 17 de agosto de 2019, exactamente un mes después de la desaparición, se descubrieron los cadáveres de Ryan Provencher y Richard Skur en una zona rural a unos 80 kilómetros al norte de Spences Bridge. Los agentes de la RPMC que investigaron el lugar llegaron a la conclusión de que había un comportamiento delictivo relacionado con el caso, pero se negaron a dar más detalles sobre la forma en que murieron los hombres. Durante todo el verano se especuló sobre el caso. Mark Neville, hermano de Luke Neville, declaró que le sorprendieron las innegables similitudes entre las muertes de Provencher y Skur y la desaparición de su hermano. Logan Lake está a solo 50 kilómetros en línea recta de Spences Bridge, dijo. Su vehículo fue encontrado en una carretera del servicio forestal y leímos que se dirigían a Spences Bridge. Quiero decir, me suena muy familiar. La cabo Eleanor Sturco, de la RCMP de Surrey, respondió a las especulaciones de que el caso de Provencher y Skur estaba relacionado con las desapariciones próximas de Luke Neville y Ben Tyner en un encuentro con la prensa, diciendo:
Me han preguntado si hay alguna relación con 2 investigaciones abiertas sobre personas desaparecidas en una zona similar. Aunque nuestros agentes siempre buscan si hay relación o vínculos con cualquier otra investigación en curso, no han descubierto ninguna información en este momento que sugiera que esta investigación de personas desaparecidas está vinculada a cualquier otra investigación de personas desaparecidas en la zona en este momento. Algunos periodistas de Prince George, Columbia Británica, presentaron argumentos convincentes de que las muertes de Provencher y Scour estaban relacionadas con la delincuencia organizada, observando que Richard Scour había sido acusado de varios delitos penales en sus años de juventud y había sido una vez el líder de una banda callejera de Prince George llamada The Crew. Según la RCMP, a principios de los años 2000, había 3 bandas principales de delincuencia organizada en Prince George: los Renegados, los Soldados Independientes y la Cuadrilla, todas ellas afiliadas a la rama de Vancouver de la conocida banda de moteros proscritos Hells Angels. En el momento de la intervención de Scour, un grupo disidente no identificado se escindió de los Soldados Independientes e inició una guerra territorial con las otras bandas, disputándose el control del tráfico local de drogas. La violencia resultante provocó una ofensiva de la RPMC contra el crimen organizado en la llamada Capital del Norte de Columbia Británica, que puso a Richard Scour en el punto de mira. El 11 de marzo de 2005, unos agentes de la RPMC de Prince George siguieron discretamente a Scour cuando se dirigía a hacer un negocio de drogas en una carretera sin salida del extremo noroeste de la ciudad. La policía montada detuvo a Scour durante la transacción y encontró $25,000 en cocaína crack escondidos en el portavasos de su vehículo. La RPMC acusó al joven de 23 años de tráfico de drogas, y un tribunal de Columbia Británica lo condenó a 7 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional, una de cuyas condiciones era que se mantuviera fuera de los límites de la ciudad de Prince George. Teniendo en cuenta su turbio pasado, algunos periodistas especularon con que Richard Scour y su conocido, Ryan Provencher, habían sido asesinados por miembros de los bajos fondos de Columbia Británica. Curiosamente, las desapariciones de Ryan Provencher y Richard Scour se produjeron en el momento álgido de 2 cacerías humanas canadienses de gran repercusión mediática, que evocan inquietantemente la reciente oleada de desapariciones en el Triángulo de Columbia Británica. La más sensacional de estas 2 persecuciones giró en torno a Briar Schmegelski, de 18 años, y Cam MacLeod, de 19, residentes en la ciudad de Port Alberni, situada en el centro de la isla de Vancouver, en la cabecera de una larga y estrecha ensenada que se extiende desde el mar occidental. Por razones que solo ellos conocían, Schmegelski y MacLeod decidieron emprender una matanza por todo el norte de Canadá en el verano de 2019, dejando a su paso un camino de 3,000 kilómetros de miedo y destrucción. Videos caseros descubiertos más tarde por la RCMP indican que los chicos pretendían secuestrar un barco en la bahía de Hudson al final de su alboroto transcontinental y cruzar el Atlántico hacia Europa o África. El viernes 12 de julio de 2019, los adolescentes salieron de sus casas en Port Alberni y se dirigieron al este en la camioneta Dodge de MacLeod, diciendo a sus padres que habían renunciado a sus nuevos trabajos nocturnos en Walmart y planeaban encontrar trabajo en Alberta. Hicieron el trayecto de 1 hora hasta la ciudad de Nanaimo, en la costa oriental de la isla, donde compraron una carabina semiautomática SKS y una caja de munición. MacLeod ya tenía su propia SKS, que había traído consigo. La pareja tomó un transbordador para cruzar el mar de Salish hasta Horseshoe Bay, en West Vancouver. Desde allí, condujeron hacia el norte por la carretera 97 de Columbia Británica. En 2 días, Schmegelski y MacLeod llegaron al pueblo de Fort Nelson, en el noreste de Columbia Británica, donde repostaron. Siguieron hacia el noroeste por la 97, atravesando las montañas Cassiar. Esa noche, a unos 20 kilómetros al sur de Liard Hot Springs, se encontraron con otra pareja de viajeros, Lucas Fowler, australiano de 23 años, y su novia, China Dees, de Charlotte, Carolina del Norte, de 24 años, que parecían tener problemas con el coche. La pareja de trotamundos llevaba 2 días de viaje por carretera de 3 semanas por Canadá.
Los detalles del encuentro que siguió son un misterio. Todo lo que sabemos con certeza es que la ventana trasera de la furgoneta de la pareja fue destrozada desde dentro hacia afuera, y que Schmegelski y MacLeod dispararon a Fowler y Deese hasta la muerte por la espalda, dejando sus cuerpos al lado de su minivan para ser descubiertos a la mañana siguiente por un camionero. Desde las termas del Yard, los asesinos adolescentes condujeron por la autopista de Alaska, a través de Whitehorse, Yukon. A unas 2 horas al oeste de Whitehorse, por cierto, más o menos cuando desaparecieron Ryan Provencher y Richard Skur, intentaron asesinar a un automovilista que se había detenido en el arcén de la autopista para dormir la siesta. El testigo afirmó que el camión de MacLeod se detuvo a gatas detrás de él en la cuneta. Uno de los adolescentes salió del vehículo con un rifle en la mano y empezó a avanzar hacia él con el arma preparada. El otro adolescente condujo el camión carretera arriba, hizo un giro en U y rodó lentamente hacia el desventurado dormilón. Alarmado, el testigo se alejó a toda velocidad y poco después fue alcanzado por el camión, cuyos ocupantes se taparon la cara al pasar a toda velocidad junto a él. Este incidente indujo probablemente a Schmegelski y MacLeod a dar la vuelta a su vehículo y retroceder hasta encontrarse a unos 20 minutos al oeste de Watson Lake, cerca de la frontera con Yukon. La pareja se dirigió hacia el sur por la autopista Dease Lake hasta el pueblo de Dease Lake, en la Columbia Británica, en el noroeste de la provincia. Allí, el jueves 18 de julio, se toparon con Leonard Dick, de 64 años, biólogo marino, botánico y profesor de la Universidad de Columbia Británica, que en ese momento realizaba investigaciones de campo. Schmegelski y MacLeod asesinaron al desafortunado académico con una sola bala. Después, al parecer teniendo problemas con su propio vehículo, robaron su Toyota RAV4. Los adolescentes incendiaron la camioneta de MacLeod a unos 2 kilómetros al norte del cuerpo de Dyke y continuaron hacia el sur. Se detuvieron en el pueblo Simshian de Kitwanga, a unos 420 kilómetros al sur del lugar del crimen, donde repostaron gasolina y compraron cinta aislante en una ferretería. Utilizaron la cinta para crear rayas negras de carreras en el capó y el neumático trasero del RAV4 de Duke, alterando así su aspecto. Justo al sur de Kitwanga, al otro lado del río Esquina, los chicos giraron hacia el este por la autopista Yellowhead. Atravesaron el centro de la Columbia Británica, tal vez pasando por la ciudad de Prince George. El sábado 20 de julio llegaron a la ciudad de Fairview, Alberta, en Peace River Country. El 21 de julio llegaron a Saskatchewan. El lunes 22 de julio, la RPMC anunció que consideraba a Schmegelski y MacLeod los principales sospechosos del asesinato en segundo grado de Leonard Dyke, aunque extrañamente omitió implicar a los adolescentes en las muertes de Fowler y Deese. Cuando los adolescentes fueron vistos en un restaurante McDonald's en la ciudad de Thompson, al norte de Manitoba, la policía montada emprendió la persecución. Esa misma noche, tras recibir una pista de un trampero Cree local, descubrieron el RAV4 de Dick ardiendo en el bosque cerca de la ciudad de Gillam, Manitoba, al noreste del país. Al día siguiente, la RPMC advirtió a los habitantes de Gillam de que se creía que Schmegelski y MacLeod estaban en la zona y se consideraba que eran peligrosos. Esa tarde, un equipo de la policía montada rastreó a pie los bosques y los muskeg de los alrededores. Al caer la noche, un avión de la RPMC sobrevoló la zona y la inspeccionó con un escáner de infrarrojos. La RPMC buscó en los alrededores de Gillam durante 16 días, en los que encontró munición, una mochila, ropa y una cartera pertenecientes a los sospechosos. En total, la policía montada gastó $1,5 millones y registró 11,000 kilómetros cuadrados de terreno para detener a los forajidos. Al final, los adolescentes fueron descubiertos por Bill Beardy, un trampero de la nación local Fox Lake Cree, que por cierto fue el mismo hombre que se topó por primera vez con el vehículo en llamas de los chicos el 22 de junio. El 7 de agosto, mientras transportaba en su barca a unos agentes de la policía montada por el río Nelson, Beardy observó que un cuervo salía volando de un grupo de sauces ribereños y sugirió a la policía montada que inspeccionara la zona.
Los cadáveres de Briar Schmegelski y Cam McLeod fueron descubiertos a orillas del río Nelson, cerca de la desembocadura de un pequeño arroyo. Al parecer, McLeod había disparado a Schmegelski con su rifle SKS antes de volverse contra sí mismo. La RPMC recuperó más tarde 6 vídeos que los adolescentes habían grabado con una cámara digital en los que confesaban los 3 asesinatos de los que eran sospechosos y declaraban su intención de suicidarse en cuanto se dieran cuenta de que no podrían escapar al viejo continente como habían planeado. La segunda persecución, en medio de la cual se produjo la desaparición de Ryan Provencher y Richard Skur, que en realidad puede tener alguna relación con su caso, fue la de Brandon Teixeira, un hombre de Surrey, Columbia Británica, en la zona metropolitana de Vancouver, a quien los artículos de la prensa estadounidense contemporánea describían como el fugitivo más buscado de Canadá. Brandon Teixeira ya había adquirido una reputación formidable cuando huyó por primera vez de la justicia en el otoño de 2017. El 23 de agosto de 2015, supuestamente apuñaló a 2 hombres en el cuello durante una pelea a la salida de un club nocturno de Maple Ridge, Columbia Británica, casi matándolos a ambos. El verano siguiente, el 26 de junio de 2016, apuñaló repetidamente a un portero de Surrey que se había negado a dejarle entrar en un club nocturno. El portero sobrevivió a las heridas. El 22 de octubre de 2017, 12 días después de que se descubriera la furgoneta calcinada de Luke Neville, cerca de Spence's Bridge, Brandon Teixeira, de 26 años, y un conocido de 28 llamado Nicholas Cabra, fueron presuntamente tiroteados por un agresor desconocido. Al parecer, Teixeira sospechaba que Cabra había orquestado el ataque para intentar matarle y decidió asesinarle para vengarse. Su motivación para matar a Cabra se vio supuestamente reforzada por un contrato de $160,000 por la cabeza de este último. Según un testigo que habló más tarde con la policía, Brandon Teixeira quedó con Cabra al día siguiente con el pretexto de comprarle fuegos artificiales. Se reunió con Cabra en un callejón sin salida de Surrey, en un barrio ribereño llamado Crescent Beach, y habló con él durante una media hora. Cuando Cabra se agachó para recoger los fuegos artificiales de su coche, Teixeira presuntamente sacó una pistola y le disparó varias veces por la espalda, hiriéndole mortalmente. También disparó a la novia de Cabra, que esperaba en el coche. La mujer herida consiguió subirse al asiento del conductor y huir del lugar. Los testigos afirman que Teixeira llevó 2 jeeps negros al lugar del asesinato para confundir a la policía. Uno de estos vehículos estaba registrado a nombre de su compañero de piso, un hombre con las iniciales RP. El otro, en el que se cometió el presunto crimen, había sido alquilado a una empresa de Surrey el 1 de octubre de 2017, a nombre del mismo compañero de piso. Se dice que Teixeira huyó a toda velocidad del lugar del crimen en el segundo jeep negro, que fue devuelto a la empresa de alquiler al día siguiente. El primer vehículo, perteneciente al compañero de piso de Teixeira, fue conducido a la ciudad de Langley, al sureste del país. Le quitaron la matrícula y lo quemaron. En palabras de un locutor de noticias que cubrió el incidente la noche en que se produjo, últimamente, es una tendencia entre los sospechosos incendiar los vehículos de huida. La policía montada de Surrey respondió a los informes de disparos y encontró a Nicholas Cabra tendido cerca del lugar de los hechos, a duras penas aferrado a la vida, al parecer desplomado tras intentar entrar en una casa. La novia de Cabra fue hallada inconsciente en el coche del primero. La pareja fue trasladada al hospital, donde Cabra sucumbió a sus heridas. El 6 de septiembre de 2018, casi un año después del homicidio, Brandon Teixeira fue acusado del asesinato en primer grado de Nicholas Cabra, y la policía montada obtuvo una orden de detención contra él. Ese día, el equipo integrado de investigación de homicidios, IHIT, de la policía montada de Surrey intentó detener a Teixeira en una casa del sur de Surrey. Al menos un residente de la zona que presenció la fuerte presencia policial en el vecindario declaró haber oído un breve intercambio de disparos.
En una rueda de prensa celebrada más tarde ese mismo día, el oficial de relaciones con los medios de comunicación del IHIT, el cabo Frank Young, declaró que la policía había intentado detener a Teixeira, pero no lo había conseguido. Young advirtió al público de que el fugitivo andaba suelto por la zona de Surrey y que se le consideraba extremadamente peligroso. Publicó una foto del hombre buscado e imploró a cualquiera que lo viera que informara de su presencia a la policía. «Puede que se esté escondiendo», dijo Young. «Puede que esté evadiendo a la policía. Puede que se esté escondiendo fuera de la vista de todo el mundo. Pero tenemos esperanzas, porque ahora que la comunidad lo sabe, ahora que conocen su nombre o su fotografía, si lo localizan, si lo vislumbran, eso es muy importante para nosotros. Es un punto de partida para nosotros». La RPMC buscó a Brandon Teixeira durante 15 meses, concentrando sus esfuerzos en el Lower Mainland de Columbia Británica y en las ciudades albertinas de Calgary y Edmonton, donde se sabía que el fugitivo tenía conexiones. El 17 de julio de 2019, en plena persecución, Ryan Provencher y Richard Skur desaparecieron. En otoño de 2019, la RPMC recibió un chivatazo de que Teixeira vivía en una propiedad rural remota, a media hora en coche al suroeste de la ciudad de Oroville, en el norte de California. El 1 de diciembre de 2019, un puñado de detectives, US Marshals y 3 equipos SWAT californianos se personaron en la residencia de Oroville y ordenaron a Teixeira que se entregara. El fugitivo salió de la vivienda con las manos en alto y un cigarrillo en la boca. Tras evaluar la situación, dio una última calada al cigarrillo, tiró la colilla y corrió desesperadamente hacia su vehículo. Emprendió la huida y estuvo a punto de escapar del perímetro establecido por los equipos SWAT cuando un policía embistió su vehículo blindado contra el coche en el que huía, inmovilizándolo contra la residencia. Teixeira fue detenido tras ser mordido por un perro policía. La policía afirmó posteriormente haber encontrado 26 libras de heroína y 40 libras de marihuana en su residencia, delito por el que nunca fue acusado. Brandon Teixeira fue extraditado a Canadá en abril de 2000 para ser acusado de asesinato en primer grado. Sus documentos de extradición contenían un detalle sorprendente que puede arrojar algo de luz sobre el destino de Ryan Provencher y Richard Skur. Uno de los alias que Teixeira había adoptado en la clandestinidad, y que tal vez fuera el nombre que utilizó al cruzar la frontera con Estados Unidos, era Ryan Provencher, el mismo nombre del hombre que desapareció en Spences Bridge. Algunos periodistas avispados han observado que las iniciales de este alias son las mismas que las del compañero de piso de Teixeira en Surrey, el misterioso RP, cuyo jeep calcinado fue descubierto en Langley la noche del asesinato de Cabra, y cuyo nombre se utilizó para firmar la salida y la devolución del jeep de huida de la empresa de alquiler de Surrey. Las especulaciones más tentadoras que se pueden extraer de esta observación son que el antiguo compañero de piso de Brandon Teixeira en Surrey se llamaba Ryan Provencher, que este compañero de piso fue cómplice, voluntaria o involuntariamente, del asesinato de Nicholas Cabra el 23 de octubre de 2018, y que este compañero de piso era el mismo Ryan Provencher de Surrey, que desapareció cerca de Spences Bridge con Richard Skur el 17 de julio de 2019. Ni la RCMP, notoriamente hermética, ni los periodistas, perpetuamente puntilosos, que pueblan los principales medios de comunicación canadienses han levado públicamente esas especulaciones hasta sus implicaciones naturales, implicaciones reforzadas por el hecho de que Brandon Teixeira y Ryan Provencher tienen un sorprendente parecido físico entre sí, pero que, hay que decir, en ausencia de hechos adicionales, no son más que el producto de una especulación ociosa, mal informada y probablemente irresponsable. A saber, que Brandon Teixeira asesinó a su compañero de piso, Ryan Provencher, y robó su identidad, quizá tanto para facilitar su huida a Estados Unidos como para atar los cabos sueltos en torno al asesinato de Nicholas Cabra, que Richard Skur fue un daño colateral en el asesinato de Ryan Provencher, y tal vez que Luke Neville, cuya desaparición es muy similar a la de Provencher y Skur,
fue asesinado por su silencio después de tropezar o entrar en conflicto con cualquier empresa turbia que hiciera necesarios los frecuentes viajes de negocios de este último a Spence's Bridge. 4 meses después de la muerte de Ryan Provencher y Richard Skur, otro hombre desapareció cerca del pueblo de Darcy, a unas 20 millas, o 33 kilómetros, al noreste de Pemberton, de forma muy similar a la de Luke Neville. Marshall Iwasa era natural de Lethbridge, Alberta, y había realizado trabajos manuales en el sur de Alberta tras acabar el instituto. Quienes le conocían le describían como un alma bondadosa que disfrutaba al aire libre y sentía pasión por el fitness y el culturismo. En 2019, abandonó su hogar en Lethbridge para ir a estudiar a la ciudad septentrional de Calgary, Alberta. El joven de 26 años se matriculó en un programa de informática para el semestre de otoño de 2019 en el Southern Alberta Institute of Technology, un instituto politécnico de Calgary. Iwasa pasó un mes difícil antes de su desaparición. En noviembre de 2019, abandonó los estudios tras ser puesto en periodo de prueba académica por sus malas notas, un hecho que no mencionó a su familia. Poco después, dejó de pagar la factura de su teléfono móvil, tal vez agobiado por el tipo de dificultades económicas que parecen acosar a la mayoría de los estudiantes universitarios. El domingo 17 de noviembre de 2019, Iwasa se dirigió a su ciudad natal de Lethbridge en su camioneta GMC Sierra Azul Oscuro, donde ayudó a arreglar el ordenador de su madre. Alrededor de las 11 de la noche, al final de su visita, comunicó a su madre, Tammy Johnson, y a su hermana, Paige Fogan, que regresaba a Calgary. Antes de abandonar la ciudad, el alguacil Iwasa hizo una visita a un almacén de Lethbridge que compartía con su hermana. Al parecer, no se dio cuenta de que la puerta del almacén estaría cerrada, y, al no conocer el código de acceso, tecleó varios números en el teclado de la puerta durante toda la noche. Al final se dio por vencido y se sentó en el coche, quizá con la esperanza de dormir unas horas antes de volver a Calgary. A las 6 de la mañana, cuando por fin se abrieron las puertas del almacén, Iwasa abrió la unidad de almacenamiento que compartía con su hermana y permaneció allí más de 2 horas. Abandonó la zona sobre las 8:30 y no se le volvió a ver. El sábado 23 de noviembre, 6 días después de la desaparición de Iwasa, un grupo de excursionistas que se dirigía a un remoto refugio alpino llamado Brian Waddington Hut, se topó con una escalofriante visión en la accidentada carretera de Felix Creek Logging Road, cerca de la localidad de Darcy, al noreste de Pemberton. En la cabecera del camino, dijo James Stark, uno de los excursionistas, nos encontramos con una camioneta que había sido incendiada por completo, pero parecía que había sido incendiada, de forma extremadamente agresiva. Es decir, los cristales estaban fundidos y las ruedas habían volado. Estaba completamente destrozada. Los investigadores determinaron más tarde que el camión calcinado era de Iwasa y que faltaban varias piezas de automóvil por las que Marshall había pagado recientemente. Cerca del esqueleto carbonizado del camión, cuyo hedor todavía flotaba en el aire, los excursionistas encontraron varias pertenencias esparcidas por el suelo. Los excursionistas hicieron fotos de la escena. Encontraron el pasaporte caducado de Iwasa, junto con un pasaporte más reciente con la página de identificación arrancada. También encontraron 3 teléfonos móviles destrozados, un ordenador portátil destruido, una PlayStation, una Xbox, algo de ropa y algunos artículos de aseo. La familia de Iwasa identificó posteriormente los teléfonos móviles, el ordenador portátil y la ropa como de Marshall, pero no reconoció las consolas de videojuegos. En la miscelánea brillaban por su ausencia las lentillas, el líquido de contacto, la mochila, la cartera y el teléfono móvil más reciente de Marshall. En opinión de Starke, parecía como si alguien hubiera intentado destruir pruebas, una teoría que admitió que no tenía todo el sentido, ya que los pasaportes, los teléfonos móviles y el ordenador portátil podrían haberse destruido de forma mucho más eficaz si se hubieran inmolado junto con el camión. Los excursionistas informaron del inquietante hallazgo a la RPMC al día siguiente, cuando encontraron cobertura para sus teléfonos móviles. La RCMP
investigó la escena el lunes 25 de noviembre. Extrañamente, muchos de los objetos que los excursionistas habían fotografiado parecían haber desaparecido, como si alguien hubiera manipulado la escena tras la marcha de los excursionistas. La Policía Montada de Canadá informó a la familia de Iwasa de que habían encontrado la camioneta de Marshall calcinada, lo que llevó a la hermana de Marshall, Paige, a presentar una denuncia por desaparición ante el Servicio de Policía de Calgary. Tras encontrar imágenes de Marshall Iwasa, grabadas por una cámara de seguridad en su almacén de Lethbridge, el 27 de noviembre, la policía de Calgary transfirió el caso al Servicio de Policía de Lethbridge, que se encargó de él junto con la Policía Montada de Canadá. Los investigadores se enteraron rápidamente de las penurias que Iwasa había pasado en las semanas previas a su desaparición y desarrollaron la teoría de que el joven de 26 años podría haberse adentrado en las montañas con la intención de acabar con su vida. Los familiares de Iwasa rechazaron con vehemencia esta sugerencia, afirmando que Marshall no tenía antecedentes de enfermedad mental y nunca había mostrado ideación suicida en el pasado. Al principio de su investigación, la RCMP y la policía de Lethbridge hicieron la confusa declaración de que el caso de Iwasa se consideraba sospechoso, pero que aún no habían descubierto ninguna información creíble, corroborada o convincente que sugiriera juego sucio o que el suceso fuera de naturaleza criminal. Un investigador privado contratado por la familia Iwasa llegó a la conclusión de que el camión del joven no ardió como consecuencia de un desafortunado accidente, sino que fue incendiado intencionadamente. La policía de Lethbridge y miembros de la RCMP de Pemberton suspendieron su búsqueda a causa del deshielo a finales de noviembre, antes de reanudarla de nuevo el 24 de junio de 2020. Durante 5 días, 12 agentes de policía, 15 efectivos de búsqueda y rescate de Pemberton y Squamish, una unidad canina compuesta por 8 perros rastreadores de cadáveres, 8 buscadores privados, un operador de drones y un helicóptero llevaron a cabo lo que se ha descrito como una búsqueda exhaustiva por tierra en los parajes salvajes que rodean la carretera forestal de Felix Creek en busca de cualquier rastro del mariscal Iwasa. Queríamos buscar en toda la carretera de entrada y salida desde donde se encontró el camión, dijo Dave Hasty, un sargento retirado de la policía de Lethbridge que ayudó a organizar la operación. Hicimos 200 metros a cada lado y es muy accidentada, con arroyos y ese tipo de cosas, y queríamos llegar lo más lejos posible hasta donde estaba el camión. Nos llevó un rato, porque tuvimos que subir y bajar a todo el mundo. A pesar de la minuciosidad de la búsqueda, los únicos rastros de Iwasa que descubrieron los investigadores fueron algunas ropas en el bosque, en un sendero que se alejaba del vehículo, y otras ropas cerca, en la orilla de un arroyo. En los meses siguientes, la familia de Iwasa encabezó una campaña para convencer a la Policía Montada de Canadá y a la policía de Lethbridge de que trataran el caso de Marshall como un asunto penal y no como un caso de persona desaparecida, lo que daría a los investigadores más libertad y acceso a recursos adicionales. El Servicio de Policía de Lethbridge respondió a la campaña con una declaración pública en la que reiteraba su afirmación anterior de que, aunque el caso de Iwasa siempre se ha considerado sospechoso, los investigadores no han descubierto pruebas suficientes que justifiquen su elevación a la categoría de delito. En una entrevista con la prensa, la hermana de Marshall, Paige, expresó su sospecha de que la desaparición de su hermano pudiera estar relacionada de algún modo con otros casos recientes de personas desaparecidas en el interior del sur de BC. Sin duda creo que hay algo, dijo. Tanto si esta zona es la más propensa a verter vehículos y quemarlos, como si está pasando algo más.